Europa y todo el mundo. Y la misión principal de este hombre era que Alemania fuera la única potencia en el mundo, fuertemente hablando económicamente, y también hablando de que fuese la única nación que rigiera sobre la tierra, de la cual este hombre había propuesto en su corazón poder tener bajo la autoridad de él y bajo el dominio de él a toda la tierra. Amén. Y justamente en esa fecha del 12 de junio de 1944, llamado el día D como operación militar, diferentes naciones se unen para hacerle frente a lo que Adolfo Hitler estaba intentando hacer. La nación norteamericana, la nación canadiense y los británicos, juntamente con los franceses, se pusieron al pie de guerra o frente a la batalla para poder detener los planes y las intenciones que este hombre llamado Adolfo Hitler tenía en ese tiempo. Pero justamente en esa fecha se dieron direcciones o se dieron directrices específicas para poder derrotar el ejército alemán. Y nosotros sabemos que posiblemente o militarmente hablando, cuando se da una misión, aquel que recibe la misión, Pastor Kevin, ese hombre lleva en su mente y en su corazón no fallar. Y se reunieron los más grandes, las mentes poderosas militarmente hablando de las naciones que estaban para hacerle frente a Alemania, y pusieron a un hombre, a un teniente militar de apellido Winters, y le dieron la misión de poder desalojar o poder despejar Carentan de los alemanes, ya que los alemanes estaban en ese lugar de Francia, en muchas partes de Francia que lo tenían prácticamente sitiado. Y este general o este teniente, hablándolo, tomó la misión de poder despejar Carentan de los alemanes. Normandía estaba totalmente plagada de soldados alemanes, y este soldado americano toma la misión y la responsabilidad de destruir el ejército alemán que tenían por el frente. Y narra la historia que cuando este hombre se mueve, este hombre era un teniente que estaba asignado al área de los paracaidistas, y dice la historia y narra la historia que cuando este hombre descendió y llevaba a un grupo de militares bajo su cargo, bajo la dirección que se le había dado de poder destruir el ente alemán para poder despejar ese lugar, dice que este hombre llevaba la seguridad y la convicción de que él no iba a fallar, de que él ya tenía prácticamente en sus manos la victoria. Ese era el pensamiento del teniente Winters. Y dice que cuando se enfrentaron a los alemanes que estaban en Carentan, la historia nos narra que los soldados, los militares que iban con el teniente Winter, dice que se tiraron al suelo porque los alemanes empezaron a abrir fuego fuertemente. Y dice que cuando él vio que los que iban con él se amedrentaron y cayeron al suelo, y que no levantaban su cabeza para poder seguir al frente de la misión, dice que este hombre empezó a ver a los que estaban con él y empezó a querer animar a aquellos que estaban con él para poder seguir y para poder tener la victoria que ellos esperaban. Y mientras los alemanes abrían fuertemente el fuego contra aquellos que les hacían la guerra, contra aquellos que se paraban contra ellos, este hombre seguía viendo a sus soldados que estaban tirados, cubriéndose del fuego. Y dice la historia que este hombre se levantó en medio de la ráfaga de disparos
Y dice que empezó a correr de un lado a otro, porque una calle los dividía. Y se empezó a mover de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Y dice que cuando él se levantó y corría de un lado a otro, esquivando los disparos de los alemanes, les empezó a gritar que se levantaran. Y empezó Pastor Kevin, Pastor Juan Murillo a alentarlos y los tomó y los hizo para el frente, porque esa era la misión de él, como encargado, como líder, como un buen líder, de llevar a la victoria a aquellos que estaban con él, para darle victoria y para dar al pueblo a aquellos que estaban oprimidos, y para darle derrota a los alemanes. Uno por uno fueron levantándose, se empezaron a animar, tomaron sus fusiles y también empezaron a abrir fuego contra los alemanes, contra el enemigo que se había puesto frente a ellos. Y dice la historia que este hombre, este teniente Winters y los que le acompañaban, dejaron libre a ese lugar llamado Carentan. Y en esa fecha Alemania es destruida. Alemania tiene que retirarse. Alemania tiene que rendirse. Y aquellos militares que pusieron la vida, que a pesar de que lo que se presentaba al frente era muerte, a ellos no les importó y ellos siguieron hacia el frente. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, que como iglesia, a pesar de lo que estemos atravesando, a pesar de lo que nosotros estemos viviendo, hermano, nosotros tenemos que seguir de pie y tenemos que seguir hacia el frente. Amén. Hermano, no tenemos de otra. Para nosotros es esto, el no rendirnos. Amén. Para nosotros es o seguimos o seguimos. Para nosotros no es darnos por vencidos. ¿Acaso el Señor ha puesto un espíritu de cobardía en nosotros? Dios ha puesto en nosotros la habilidad y la capacidad para poder destruir todo lo que se venga al frente. Usted y yo tenemos la capacidad y tenemos el poder del Espíritu Santo para destruir la fortaleza que Satanás ponga al frente de nosotros. Nosotros tenemos aquel que nos llamó para ir frente a nosotros, para darnos la fuerza, para darnos la fortaleza y para darnos la convicción de que la victoria está en nuestras manos. Amén. Y eso es lo que el Señor viene a hablarnos primeramente esta noche, de que tenemos que alentarnos nosotros mismos. Oigan, su espíritu es lo que tiene que recibir esta noche. Es que usted no es un cobarde, usted es un vencedor en el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea su nombre. El apóstol Pablo le decía o enseñaba al hermano Timoteo, número uno, a enseñarle a la iglesia de cuál debía ser su conducta como hijos de Dios. Escuche bien lo que el Espíritu Santo nos viene a hablar esta noche. Voy a repetirlo nuevamente. Enseñarle a la iglesia cuál debía ser su conducta como hijos de Dios y cómo debemos de presentarnos, cómo debemos de pararnos, cómo debemos de hablar, cómo debemos de pensar. Eso era lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Número dos, que se iba a enfrentar, a perseguidores de la fe, apóstatas y herejes que buscaban desacreditar la verdad. Pero yo creo fielmente que el Señor nos ha dado la sabiduría, la fuerza, la inteligencia, el conocimiento para poder pararnos frente a lo que se venga, hermano. Hermano, no importa si a usted le dicen que usted esté equivocado, con tal que usted entienda y sepa que usted tiene la verdad en su corazón, es más que suficiente. Porque usted tiene que derribar todo argumento que se levanta contra usted, contra los hijos del Señor. Número tres, instruirle ante la falsa doctrina que se levantaba en ese tiempo y la falsa doctrina que se iba a seguir levantando, la falsa enseñanza que se iba a presentar. Por eso Pablo le enseñaba a Timoteo y se para, y me imagino, estas son mis palabras, voy a usar un poco mi imaginación. Se paró delante de Timoteo, Pastor Juan, y le dijo: Timoteo, tú sufre penalidades como un buen soldado
de Jesucristo, hermano. Y es que a quién le va a gustar sufrir penalidades, o pasar en pena, o pasar momentos duros, o pasar situaciones difíciles, hermano. ¿A quién le va a gustar? A ninguno. Y hay que ser honestos. Pero es necesario atravesar esos malos momentos para que miremos el poder de Dios glorificarse en nuestras vidas. Y el sufrir penalidades, hermanos, significa experimentar. Pero ¿qué hay que experimentar en los sufrimientos, en las penalidades? Vamos a experimentar desafíos, vamos a experimentar dificultades. Y eso viene porque viene. Pasará porque pasará. Pero la iglesia debe de estar firme, sabiendo y creyendo que nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que es el que nos va a dar la libertad y es el que nos va a dar las armas para poder hacerle frente al enemigo y a lo que se venga en contra de nosotros. Los sufrimientos estarán, los malos momentos llegarán, sí. Es que eso, hermano, eso Dios no lo va a quitar. Desde la perspectiva correcta, o de lo que Dios puede decir, Dios no ve mal eso, de que nosotros tengamos que atravesar esos momentos duros. Pero hay un propósito por el cual el Señor permite que todos nosotros pasemos, porque la iglesia pase por esos tiempos difíciles. Y el propósito es, hermano, para que nosotros conozcamos a quién alabamos y a quién servimos. ¿Acaso Dios, iglesia, acaso Dios nos dejará burlados? ¿Acaso Dios nos dejará avergonzados? Si Él ha dicho que está con nosotros, es porque está con nosotros. Si Él ha dicho que Él caminará con nosotros, es porque Él estará ahí para nosotros. Pero si ves, si miramos que llegan momentos duros, hermano, no es tiempo como se dice, o como muchas veces hemos dicho, tirar la toalla. Yo he pasado por eso y sé que muchos de los que estamos aquí, hay momentos que han llegado que no queremos seguir. Hay momentos que el Espíritu Santo nos está despertando a las 3 de la mañana y lo que nosotros queremos es seguir durmiendo. Hay muchos de los que estamos aquí que Dios nos ha llamado, hermano, con ministerios tremendos, con dones poderosos en el Espíritu, para poder ponerlos por obra, para poder vivir en ellos y para poder tener la abundancia del Espíritu Santo con nosotros. Pero muchos de los que estamos aquí, quizás en algún momento hemos querido obviar esa situación, hemos querido obviar lo que el Señor quiere hacer con nosotros, y muchas veces hemos dicho, no, yo no quiero esto no es para mí. Hermano, ¿cuántas veces no me he querido correr? Sino 3, 4, 5 veces quizás. Pero el Señor ha estado ahí para alentarme. El Señor ha estado ahí para avivar mi espíritu, para decirme que soy importante. Y es lo que el Señor hoy nos viene a hablar esta noche, a decirnos, iglesia, es tiempo que te pares firme ante los tiempos difíciles. Y muchas veces venimos a la iglesia, muchas veces venimos y muchas veces nos ven, pero solo nosotros y Dios sabemos cómo estamos. Solo nosotros sabemos, y Dios que nos conoce, sabemos lo que estamos atravesando, porque Él conoce nuestras necesidades, Él conoce todo lo que nosotros vivimos. Pero ¿acaso el Señor no estará ahí? ¿Acaso el Dios Todopoderoso no llegará a tiempo para levantarnos? Estaba una tarde en mi casa hace más de 2 años, tirado en el piso llorando, bajo lágrimas como un niño, diciéndole al Señor, si tú no intervienes en esto, yo siento que me muero. Y el Señor habló a mi espíritu y habló a mi corazón y renovó mis fuerzas, levantó la condición de mi espíritu, porque, hermano, estaba atribulado, estaba desesperado, decepcionado, viviendo una temporada de lo peor. Jamás en mi vida había pasado por cosas semejantes. Pero alcé mi voz, y la Biblia dice que Él escucha el clamor de su pueblo, y Él escuchó mi clamor y me levantó. Y es por eso que hoy, esta noche, estoy expresando las palabras que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón y en mi espíritu.
Hermano, si llega el tiempo del sufrimiento, si llega el tiempo de los desafíos, hermano, siéntase importante. Si usted no es desafiado, si usted no es atribulado, si usted no pasa momentos difíciles, hermano, déjeme decirle que usted no va a ser aprobado. ¿Quiere que Dios lo apruebe? ¿Quiere que Dios le dé una calificación? ¿Cuántos quisiéramos que Dios nos dijera tienen el 100 esta noche? Creo que yo sería el primero en decir gloria a Dios de tener el 100. Hermano, esto es como en la escuela. Nos alegrábamos cuando nos decían que habíamos pasado el grado. Como en el colegio cuando usted recibía la nota de 60%, aunque sea de 60, pero pasábamos. Y ser aprobado en los sufrimientos, ser aprobado en las tribulaciones y en las dificultades de la vida, es tener el favor de Dios, es tener su aprobación. Preferiblemente es mejor tener la aprobación de Dios que tener la aprobación de los hombres. Y saber, hermano, que si usted pasa por todas estas situaciones, déjeme decirle que su ministerio será aprobado. Porque sé que todos los que estamos aquí esta noche tenemos un ministerio fuerte en el Señor. Tenemos algo fuerte de Dios en nuestras vidas, que tarde o temprano vamos a tener que sacarlo a la luz, que tarde o temprano vamos a tener que desarrollarlo. ¿Por qué? Porque